¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y exactamente el día de hoy, no sé si lo sepas, pero sí, hoy 9 de julio estoy festejando algo, estoy festejando el 5º aniversario, sí, de este canal, como no. Hoy estamos festejando el 5º aniversario del profesor lector y voy a tener que guardar el pastel porque es de nieve y si no se me va a derretir sobre los libros. Pero antes de eso quiero dar las gracias, ¿verdad? Claro, a todas las personas a las que les debo estos 5 años de estar, pues no al aire, ¿verdad? Sino estar en línea, en YouTube, de estar en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Gracias a todas las personas que me siguen en cualquiera de esas redes sociales. Gracias a pues a mi familia, a mis amigos, a mis alumnos, no manches. Mis alumnos me siguen en todas las redes sociales, no lo puedo creer, los amo a todos. Gracias a todas las personas que le han dado like, que le han dado suscribirse, que le han dado la campanita, que han compartido o simple y sencillamente que han visto mis videos, que eso ya es más que suficiente, ¿no? De nada me serviría tener 1 millón de suscriptores si no tuviera los views de esos suscriptores. Entonces gracias a todas las personas que miran mis videos, que les han sido de utilidad, sobre todo porque pues para eso son, para ayudar, o esa era la idea original con la que abrí este canal y sigue siendo hasta el día de hoy, ser de ayuda para las personas que quieran estudiar o que necesiten una recomendación. Oye, que pues quiero leer pero no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues esa era la intención de hacer este canal y espero que al día de hoy así haya sido, así se haya cumplido. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes y comencemos. Bueno, pues como podrás ver, si ya seguías el canal desde antes y eres sagaz, ahora con este nuevo aniversario también estamos estrenando nuevo formato. Le dimos unos retoques al escenario, unos detallitos nada más, el audio, cosas por el estilo, pero básicamente seguimos siendo el mismo canal con el mismo contenido. Así que no te preocupes, el profesor lector no cambia de giro, simple y sencillamente le dimos unos toquecitos a las cosas para mejorar, ¿no? Es parte del proceso de querer seguir haciendo las cosas cada vez mejor. Y el día de hoy, por el video especial del 5º aniversario, te traigo un top 10 de mis libros favoritos de ensayo y no ficción. Sí me gustaría delimitar un poco a qué me refiero con esto de los libros de no ficción, porque en las librerías la categoría de no ficción es bastante amplia. Así que vamos a dejar claro que con no ficción nos estamos refiriendo, el día de hoy en específico, básicamente a 3 cosas. Vamos a hablar de divulgación histórica y científica, vamos a hablar de testimoniales y vamos a hablar de memorias. Por ahí habrá un libro diferente que se nos cuele, pero sí quise dejar de lado o dejé fuera de este top muchos libros que siento que son para un público muy específico. Es decir, los libros que tenemos el día de hoy son para el público en general. Son libros que puede leer cualquier persona sin necesidad de estar estudiando un área del conocimiento en especial, porque hay muchos libros que a mí me encantan de lingüística o de literatura que no los quise meter precisamente porque siento que no van para el público en general, entonces no son como recomendaciones que le puedo hacer a diestra y siniestra a cualquiera. Así que el día de hoy vamos a hablar, como decía, de libros para el público en general. Aquí tengo todos los libros que te voy a dar. Sí creo que se ven más de 10, ¿verdad? Pero tranquilo, te voy a explicar ahorita de uno por uno. Vamos a comenzar con el número 10, que es El miedo a los bárbaros, de Tzvetan Todorov. Este libro, bueno, ya lo he reseñado hace tiempo, ya tiene unos años que lo reseñé. Digo, y si ya tengo 5 años aquí en línea, pues ya tiene algunos años que reseñé este libro. ¿De qué trata? Bueno, es básicamente un libro escrito por un europeo para otros europeos. Pero tranquilo, Dios, sí creo que el día de hoy tiene mucho valor para los latinoamericanos y para los estadounidenses también. Sí creo que es algo que afecta en el mundo en general, aunque es cierto, los europeos tienen tal vez este problema mucho más marcado, que es un poquito la xenofobia, mejor dicho. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte analiza lo que es el concepto de los bárbaros, desde su raíz más etimológica y original, que era el hecho de ser un extranjero a secas, a cómo se ha ido deformando este concepto para utilizarse, mejor dicho, en referencia a cualquiera que consideramos ignorante, maleducado o hasta salvaje. La segunda parte habla sobre cómo una comunidad crea su identidad, hablando tanto de pequeños pueblos hasta países, naciones completas, y cómo esta identidad se cierra o se abre ante las identidades de otros pueblos distintos. Y la tercera parte es cómo intervienen estas identidades en las relaciones que tienen las distintas comunidades, que, por ejemplo, y volviendo al caso en Europa,
que tenemos la Unión Europea, que tenemos tanta conectividad entre los países, digo tenemos, ¿no? Como si viviera allá. Pero bueno, que los europeos tienen tanta conectividad entre ellos, cómo esta relación entre culturas interviene. Cómo interviene en la guerra, cómo interviene en la paz, cómo interviene en la economía y cómo por medio de esto podemos ver lo que el autor llama precisamente el miedo a los bárbaros. Creo que ya me engrané mucho en este primer libro porque es un libro que me gusta, ¿verdad? Número 9, un autor que no puede faltar en mis tops, Umberto Eco, con Contra el fascismo. Este pequeño libro, que podrán verlo, es sumamente pequeño, es chiquito, o sea, físicamente es pequeño y además solo son 61 páginas. Este libro es justo lo que suena por el nombre, pero escrito por Umberto Eco, es decir, es qué es el fascismo, por qué el fascismo subsistió, subsiste y seguirá subsistiendo y cómo identificarlo. Sí, lamentablemente hasta el día de hoy el fascismo sigue existiendo en muchos países que se creen completamente democráticos. El fascismo está ahí presente. ¿Y cómo podemos identificarlo? ¿Cuáles son las señales que nos dan a entender que un país o una cultura está cayendo en el lado del fascismo? Porque es atractivo, ¿no? Para acabarla tiene cierta chispa atractiva y es por eso que sigue creciendo hasta el día de hoy, no ha muerto. En el puesto número 8 tenemos a otro autor imperdible de los míos, un autor que reseñé mucho en los primeros videos allá por el año 4 Caña cuando iba iniciando en este canal, que es Luis Javier Platarrosas con El teorema del patito feo. El teorema del patito feo me encanta, es texto de divulgación científica. Utiliza los cuentos de hadas para explicarte conceptos científicos tanto de física, química como matemáticas, informática. Está maravilloso, o sea, desde ¿cómo se llama iba a decir el canibalismo, cómo tratar de hackear la lotería, cómo se relacionan ciertas sustancias químicas, leyes físicas que te pueden ayudar para la vida diaria, todo utilizado todo explicado por medio de los cuentos de hadas y otras historias infantiles, ¿no? Digo, por ejemplo, también hay un capítulo sobre Shrek, que en realidad no es un cuento de hadas, sino una parodia de los cuentos de hadas. También tiene un capítulo sobre el Pato Donald, que no es propiamente un cuento de hadas, pero bueno, en general, literatura infantil, por así decir, ¿no? Es un libro excelente. Es un autor que yo ya he reseñado muchas veces porque la verdad te hace reír mucho mientras estás leyendo y estás aprendiendo. A veces parecía que es un autor para niños, pero no es cierto, porque está explicando conceptos bien complejos. Lo que pasa es que te los explica de una manera muy entendible. Es un autor que yo siempre he recomendado. Es un autor mexicano, por cierto, también, digo, para aquellos que dicen, no, hay que promocionar o hay que incentivar a lo de nosotros. Pues es un autor mexicano de excelente calidad que yo recomiendo mucho. Ya lo he recomendado anteriormente y lo voy a seguir haciendo. Lean a Luis Javier Platarrosas, El teorema del patito feo. En el puesto número 7, no tengo físicamente el libro aquí, bueno, los libros aquí, es una trilogía, porque recientemente, por cierto, paréntesis, el nacimiento de mi hija. Sí, por el nacimiento de mi hija, pues tuve que adaptar un cuarto para ella y sí, lo siento, triste realidad, muchos de mis libros terminaron guardados. Entre ellos guardé la trilogía de Érase una vez México, de Alejandro Rosas y Sandra Molina. Dios santo, ¿qué puedo decir de esa trilogía? Alejandro Rosas es otro autor que ya he recomendado anteriormente en muchas ocasiones. Hablé aquí de México Bizarro 2, La pandemia bizarra. Es un muy buen autor, también mexicano. Es un historiador mexicano. Sandra Molina también lo es. De ella sí no he hablado anteriormente, pero juntos son una dupla estupenda que te van a contar toda la historia de México desde el mítico pueblo de Aztlán hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y si te cuentan hasta Enrique Peña Nieto es porque ahí fue cuando escribieron y editaron el libro. No podían avanzar más de eso. De hecho, creo que se acaba con, si no me equivoco, con uno de los escapes del Chapo Guzmán. Está padrísimo el libro. Te conoces toda la historia de México. Son cientos y cientos de años de historia de México, pero platicada. Eso es lo que me encanta de autores como Luis Javier Platarrosas o Alejandro Rosas. Ay, los dos son Rosas, mira, no me había puesto a pensar en eso. Pero bueno, eso es lo que me encanta de estos autores mexicanos, que te platican la historia. No es, bueno, la historia o la ciencia, no es que te estén dando conceptos o palabras muy rebuscadas, no te lo explican como en los libros, no te lo explican de una manera aburrida, sino de una manera súper sencilla y amena, que sientes que estás cotorreando con la persona, con el autor.
Tanto Sandra Molina como Alejandro Rosa son estupendos para esto. El libro además está lleno de mapas e imágenes y datos curiosos muy interesantes que te ayudan a comprender mejor la información, así que es una excelente trilogía. Yo en particular te recomiendo que lo compres en la edición de bolsillo porque está más barata y pues es exactamente lo mismo, ¿no? Nomás que más chiquito. Pues yo te recomiendo la edición de bolsillo. Luego tenemos el puesto número 6, que es otro autor imperdible. Sí, ya debo de dejar de decir eso porque la verdad todos los autores que están en mi top son de mis autores favoritos. Obvio, tiene toda la lógica del mundo. Pero este es Jorge Ibargüengoitia con Instrucciones para vivir en México. Otro libro que ya había reseñado anteriormente. Quiero dejar en claro nada más un par de cosas. No fue el primer libro que yo leí de este autor. El primero que leí fue La Ley de Herodes, si no me equivoco. Luego leí este y el tercero fue el de Dos Crímenes. Este libro de Instrucciones para vivir en México, digo, La Ley de Herodes ya me había gustado mucho, pero este libro fue el que me enamoró del mugroso Jorge Ibargüengoitia. Dije, quiero leer todo lo que haya escrito este hombre, porque me encantó tanto la narrativa que tuvo en La Ley de Herodes como la manera de escribir su opinión, porque esto es un compendio de textos, de artículos de opinión que él escribió para el Excelsior, para el periódico Excelsior en la década de los 70s, donde analiza todos y cada uno de los aspectos de la vida diaria de un mexicano. Igual te estás riendo durante todo el libro al mismo tiempo que quieres llorar porque hay cosas que están horribles y nefastas en nosotros, pero al mismo tiempo hay otras que nos dan tanta risa y otras que nos enorgullecen. Está genial, está genial. Hay artículos de este libro que yo utilizo con mis alumnos en clase y que se están riendo. Y es un texto que escribió en los 70s, o sea, hace 50 años. Y mis alumnos de 12, 13, 15 años se ríen con él. Porque es completamente atemporal. Jorge Ibargüengoitia me consta que es completamente atemporal. Vamos a continuar con el puesto número, que era el 6, ¿verdad? Sigue el puesto número 5. Es uno de los dos testimoniales que te traigo el día de hoy. Y estamos hablando de La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Híjole. Aquí ya entramos en terreno duro. Los testimoniales nunca son libros fáciles de leer. Son libros muy duros. Libros que no cualquiera puede echárselo de corrido, porque literal son esos, son testimonios de gente que estuvo en un momento histórico. Casi siempre los eventos históricos suelen ser catastróficos, o sea, no, pocas veces escribimos libros de momentos históricos maravillosos o bonitos, ¿verdad? En este caso, Elena Poniatowska recopila los testimonios de personas, ya sea que estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68, o que de alguna forma estuvieron relacionadas con ello, ¿no? Ya sea que eran padres de algunos muchachos que estuvieron ahí, o alguien que vivía en los edificios de la Plaza de las Tres Culturas, no sé, diferentes relaciones que pueden tener con ello. Es un libro muy duro, la verdad, ya lo mencioné, no se lo recomiendo a cualquiera, pero sí es un libro que vale mucho la pena. Ahora, continuamos en el puesto número 4 con otro testimonial, que es Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Otro libro difícil de leer. Los de Svetlana Alexievich suelen ser libros testimoniales, así que también son libros muy duros. Este en particular y otro de la misma autora, que es Los Muchachos de Zinc, tardé mucho en leerlos precisamente por lo mismo, porque de repente como que ya me sentía muy abrumado de los testimonios tan duros que narran, pero al mismo tiempo son testimonios que valen mucho la pena. O sea, no te estoy diciendo que no lo leas, al contrario, te lo recomiendo, solo tómalo con calma, eso sí. En este caso, la autora bielorrusa Svetlana Alexievich nos comparte los testimonios de varias personas que estuvieron relacionadas con la catástrofe de Chernobyl del 26 de abril del 86. La otra era del 68, este es del 86. Rayos, está crudísimo el libro, pero muy interesante. Y yo lo puse arriba que el de La Noche de Tlatelolco, a pesar de que técnicamente creo que están empatados, pero emocionalmente Chernobyl le gana a Tlatelolco en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo en la prepa hice una investigación súper freak de Chernobyl. No sé por qué me obsesioné con Chernobyl en la preparatoria. Te estoy hablando allá del año 4 caña decía, ¿no? Hace 17 años. Hace 17 años estaba en la preparatoria y me obsesioné con el tema de Chernobyl. Ahora, en ese entonces yo miré en un incipiente YouTube un documental español sobre Chernobyl y ahí mencionaban este libro.
Pero ese libro fue publicado en el 2005, el documental era del 2006, yo lo miré en el 2007, era difícil conseguir el libro aquí en México, creo que todavía ni siquiera lo editaban al español, aquí en México no lo podía encontrar por ningún lado. No fue hasta el 2015, cuando ganó el premio Nobel de Literatura la autora, cuando empezaron a sacar a la venta aquí en México sus libros, y fue entonces cuando lo compré inmediatamente, y lo compré, porque desde el 2007, que yo ya lo había visto en el documental, yo quería leer ese libro. Y luego tenemos el tercer puesto, y otra vez un autor que vas a ver constantemente en todos mis tops, que es Paul Auster, ahora con La invención de la soledad. Otro libro que me marcó mucho. No es bueno que diga que me identifico mucho con el papá de Paul Auster. Sí, este libro trata, está dividido en dos partes, es un libro de memorias. La primera parte, el autor analiza su relación o la relación que tuvo con su padre, y en la segunda parte la relación que había tenido con su hijo. Es un libro también un poco duro, porque es un autor que no se toca el corazón para analizar su propia vida en público y hacerlo de manera por escrito en un libro, pero es bastante interesante. A mí me caló mucho, o me identifiqué mucho con la primera mitad, con la de su papá, no solo porque me identifiqué con el papá, sino con la dinámica de la relación padre-hijo que tuvieron. Es un libro muy fuerte, pero también muy interesante. No es crudo como los testimoniales anteriores, pero tiene lo suyo. Siempre el hecho de que alguien exponga su vida y su corazón frente a todos es algo importante, o algo que hay que tratar con respeto. Entonces es un libro que yo recomiendo mucho. La forma en que analiza su propia vida es bastante interesante, y Paul Auster era muy bueno para eso. Lástima, ¿verdad? Descansa en paz, acaba de irsenos hace poquito. Nuestro autor, uno de nuestros autores favoritos. Bueno, aquí en este canal yo lo he dejado en claro muchas veces. Paul Auster, uno de mis tops de tops de tops. En segundo lugar, y para eso traje toda esta pila de libros, si te estabas preguntando, oye, pues ya está terminando, ¿y qué onda con todos esos libros de ahí? El segundo lugar es una colección completa de la que también ya hablé anteriormente, que se llama Historia Universal Asimov. Historia Universal Asimov son 14 libros escritos por Isaac Asimov sobre literatura, un dios de literatura, sobre historia universal. Qué buenos están. Cuando hice el video donde reseñé esto, apenas tenía 8 o 9 libros, creo, no me acuerdo, ya en los que había leído un par en digital. Ahorita ya tengo todos los 14, algunos de ellos ya los leí 2 veces. Están buenísimos, Dios santo. O sea, estamos hablando desde el cercano oriente, en la tierra de Canaán, los egipcios, los griegos, la República Romana, el Imperio Romano, la Constantinopla, la Alta Edad Media, la formación de Inglaterra, la formación de Francia, la formación de América del Norte. Luego tenemos el nacimiento de los Estados Unidos de 1763 a 1816. Tenemos los Estados Unidos desde 1816 hasta el fin de la Guerra Civil. Y por último terminamos con los Estados Unidos desde el final de la Guerra Civil hasta la Primera Guerra Mundial. Y cuenta la leyenda que Isaac Asimov murió dejando, entre otros libros, incompleto la quinta parte de la historia de Estados Unidos. Son maravillosos, la verdad. De cada una de estas culturas, que ojo, estamos hablando desde el cercano oriente, o sea, estamos hablando desde Babilonia, estamos hablando de 3, 4, 5 mil años antes de Cristo, con los egipcios, con los babilonios, bueno, con toda la región de Mesopotamia también, hasta la Primera Guerra Mundial con los Estados Unidos. Son milenios y milenios y milenios de historia narradas por un solo hombre de una manera súper genial. No es tanto como decíamos con Alejandro Rosas, que te lo cuenta así como muy platicadito, pero tampoco lo hace pesado. Isaac Asimov tenía una forma de contar las cosas muy amena, muy agradable. No lo hace pesado, no te sobrecarga de información, de fechas, de nombres, de datos. Aunque claro, si te echas varios de estos libros de golpe, pues sí te vas a sentir abrumado, pero están muy buenos, son excelentes libros que yo me los devoré todos, porque también soy un fancy de la historia, me encanta leer de historia. Rayos, están geniales, o sea, conoces de todo tipo de personajes históricos, desde los antiguos faraones, el rey David, pasando por los griegos, ¿no? Por Sócrates, Platón, Aristóteles, por muchos de los emperadores romanos, pasas por Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula,
y llegas a los emperadores de Constantinopla, muchos personajes como Juan Sin Tierra en Inglaterra, presidentes de los Estados Unidos históricos como Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt. No, es una de personajes, de historias, de anécdotas. Y una de las que más me marcó a mí fue Aníbal. Yo conocía a grandes rasgos la historia de Aníbal, pero no había entrado en detalles jamás. Cuando leí la historia de Aníbal en estos libros, Dios santo, mis respetos a ese hombre, no lo puedo creer. Sí, ya también es como un personaje del que quise conocer más gracias a esto. Aníbal Barca, Alejandro Magno también, otro autor. Gracias a estos libros fue que quise leer más de Alejandro Magno y que terminé leyendo la trilogía de Alexandros de Valerio Massimo Manfredi, que por cierto también puse en mi top de novelas favoritas. O sea, esta colección te la recomiendo, pero pasado de lanza. Tienes que leer Historia Universal Asimov. No puedo creer que ni siquiera sean tan populares como se lo merecen. Pero bueno, vamos a terminar con un libro que sí rompe un poco el formato de lo que veníamos diciendo. No es ni testimonial, no es historia, no es ciencia, no es un ensayo. Bueno, técnicamente sí es un ensayo, pero este sí es un tema un poquito más específico. ¿Por qué lo puse y por qué lo pongo en el número 1? Pues porque simple y sencillamente es de los mejores libros que he leído en mi vida y no lo puedo dejar pasar. Estoy hablando de Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Para quien me siga también saben que C.S. Lewis es uno de mis autores super top. Un mero cristianismo, hablando de lo que no es literatura, es lo mejor de C.S. Lewis. Simple y sencillamente lo mejor. El nombre puede sonar un poco despectivo, pero es una compilación tanto de ensayos que escribió en diferentes momentos de su vida, como también de transmisiones radiofónicas que hizo en la BBC, de apología cristiana, de apologética. Híjole, no sé mucho qué decir. Ya tengo un video sobre este libro donde lo reseñé un poco más a detalle. Y es que lo único que se me ocurre decir en este momento es un libro no solo para cristianos, sino también para no creyentes. O sea, si eres no creyente, te va a ayudar a entender muchas de las cosas que creemos los cristianos o aquellos que creemos en Jesucristo. Y si eres un creyente, te va a ayudar también a entender muchas de las cosas que tú mismo crees y que en muchas ocasiones ni siquiera sabes por qué rayos las crees. Está fabuloso también. Toca temas sensibles, también se atreve a dudar de ciertas cosas que a veces damos por hecho y como digo, ¿no? O sea, que a veces lo creemos a ojos cerrados sin saber siquiera si de veras es algo bíblico o no. Se mete en ciertos detalles muy interesantes. También se mete a analizar temas como lo del libre albedrío, Dios dentro y fuera del tiempo. Bueno, que esto es algo que narra más a detalle en el libro de los milagros. Pero sí, son muchos detalles muy interesantes que abarca C.S. Lewis relacionados a Dios, a teología, filosofía, vida cotidiana. Es de Tocho Morocho. Este libro es una joyita, la verdad. Todo aquel que quiera conocer más de Dios, obviamente lo primero que tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Y es la fuente principal de información. No te estoy diciendo tampoco que C.S. Lewis es un nuevo apóstol que trae la palabra de Dios para todos, pero sí es un libro imperdible. Siendo honestos, sí te va a abrir el panorama a nuevas opciones o a nuevas ideas que te van a ayudar a entender mejor tu fe. Y para mí eso vale un chorro la pena, ¿no? Así que bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Eso es todo, amigos. Como decía, este es el 5º aniversario. Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Gracias por estos 5 años. Espero que duremos otros 5 y otros 5 y otros 5 y otros 5 y los que tenga que durar, mientras la salud y el tiempo me lo permitan. Pero sí, aquí me gustaría por mí estar toda la vida, porque estoy bien contento. Cada vez que grabo estos videos lo disfruto, cada vez que los comparto lo disfruto, cada vez que me comentan o que me ponen ahí y que interactúan conmigo lo disfruto. Trato de responder a todos los comentarios que puedo. Cuando me ponen dudas de, oye, no entiendo si en este párrafo está bien o no, trato de contestar siempre. Hay gente por Instagram o por Facebook que también me manda mensajes preguntándome ciertas dudas ortográficas o gramaticales. Trato de contestar. Me han mandado textos, ¿qué onda? Es un cuentillo que escribí, ¿cómo lo ve? Trato de leerlos y de darles mi opinión. Siempre trato de estar disponible para todos los que me siguen, porque pues también esto es recíproco, ¿no? Dando y dando. Ustedes me han dado mucho y trato de yo también ser recíproco con ustedes. Así que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Nos estamos viendo más videos con más reseñas, con más ortografía, con más gramática. Así que XO. Nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima.